Vamos a hablar del segmento ya terminal o el segmento distal de extremidad superior. Estamos hablando de la mano. ¿Qué huesos van a formar, Paola, parte de la mano? Ya, huesos del carpo. Primera región, carpo. ¿Lo veo? ¿Qué tipo de huesos son? Huesos cortos, ¿verdad? Luego del carpo vienen los metacarpianos. ¿Cómo se generan estos? Primero, posición anatómica, palma mirando hacia adelante, ¿verdad? Se cuenta de afuera para adentro. Entonces, primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto, quinto metacarpiano. Los del carpo dijimos que son huesos cortos. Los metacarpianos, ¿qué tipo de huesos serán? Largos, ¿no? Porque tienen cuerpo, extremidad superior y extremidad inferior. Luego vienen los dedos. En los dedos, ¿qué estudiamos? A los falanges, ¿no? Falanges proximales, falanges intermedias o medias, menos el del dedo pulgar, ¿verdad? Y finalmente, falanges distales. ¿Qué tipo de huesos serán los falanges? A ver, señorita Aguilar, ¿qué tipo de huesos serán? Largos también, ¿no? Igual que los metacarpianos son huesos largos. Aunque el falange distal ya es casi irregular, pero todavía tiene conducto en su interior. Por eso son huesos largos. Aunque son chiquitos, ¿no? Pero son largos. Bien. El carpo está predispuesto por 8 huesos en 2 hileras. ¿Cuáles serán las hileras? Hay una hilera superior y una hilera inferior, ¿verdad? A ver, pásenme los huesitos. Bueno, esto he comprado más un cráneo en 800 bolivianos, ¿no? El año pasado negociamos con un estudiante que ya pasó a segundo. El cráneo es el que está cortadito ya, ¿no? Lo hemos cortado y... después me he arrepentido, muy caro he pagado. Bueno, todo es por enseñar, ¿verdad? Bien. El primer hueso de la primera hilera es el escafoides, ¿ya? Este es del lado izquierdo. Y este será escafoides del lado derecho. Segundo hueso. El semilunar. Acá tengo semilunar, creo que no había más, solo, ¿no? Entonces, esto es el semilunar. Lunatum, así también se llama, ¿no? Este semilunar corresponde al lado derecho, ¿ya? Semilunar. Luego, ¿qué viene? Piramidal. Acá tienen a los piramidales, ¿no? Su base superior, vértice inferior. Este es del lado izquierdo, y esto es del lado derecho. Lo que sí no tenemos hueso pisiforme. El pisiforme, acá ustedes pueden ver el semilunar. Mira este que está brillando. Este. Semilunar. El que está oculto por el ligamento escafoides. Piramidal también oculto. Este es el pisiforme. ¿Por qué me voy a dar cuenta que es pisiforme? Porque ahí termina un tendón. ¿Qué músculo creen que es este? Flexor cubital. El músculo flexor cubital termina en el pisiforme. Muchos consideran de que el pisiforme es un hueso sesamoideo. Se ha desarrollado en el interior de ese tendón, pero sin embargo su cara posterior se articula con el piramidal. Entonces los sesamoideos, por si acaso, aunque se articula indirectamente, pero una articulación con su ligamento, etcétera, etcétera, no existe, ¿no? Por eso es un hueso que está en la nomenclatura ósea, ¿no? Segunda hilera. En la segunda hilera vamos a encontrar al trapecio, ¿no? Este trapecio, bueno, no tiene una buena cresta, pero este corresponde al lado izquierdo de esto, ¿no? Trapecio del lado izquierdo, ¿no? No tenemos trapecio derecho. Trapezoide sí. Bueno, en este es difícil, ¿no? Hasta yo me equivoco. El trapezoide es difícil de distinguir si es derecho o izquierdo. Claro, pongamos al lado derecho al lado izquierdo, ¿no?
es de complicado, simplemente hay que ver las oblicuidades que tiene, ¿no? Luego viene hueso grande. El hueso grande, el apófisis que tiene siempre va a dirigirse al cuarto metacarpiano, por lo tanto va adentro, en el lado derecho al cuarto metacarpiano. Y luego el gancho siempre está inclinado hacia afuera, por lo tanto esto es del lado izquierdo y este será del lado derecho, ¿no? Entonces de esa manera nosotros podemos darnos cuenta. El escafoides, por ejemplo, nos damos cuenta porque el dorso se articula con la carilla triangular del hueso radio en su extremo inferior y el tubérculo siempre va a estar hacia adelante y hacia afuera. Este es el tubérculo del escafoides. El semilunar, para identificar, hay una fosita, ¿no? Se llama la fosita anterolateral. Es cóncavo hacia abajo. La fosita tiene que estar adelante y tiene que mirar hacia afuera. Con eso nos damos cuenta si es del lado derecho o del lado izquierdo, ¿no? Son datos anatómicos que nos orientan un poco para poder identificar. Lo que yo no voy a pedir, no les voy a pedir que me digan, a ver, el semilunar de qué lado es, no, es torturar al estudiante, ¿no? Que ustedes sepan que este es el semilunar, este es el escafoides con su tubérculo, este es el hueso piramidal, este es el trapezoide, el hueso grande con su cabeza, el cuello, el cuerpo y su apófisis, ¿no? Así se llama articular, o simplemente su proceso, ¿no? Del hueso grande, y el gancho con su apófisis unciforme. Yo creo que eso es lo más básico que deberíamos saber. A ver, estos huesos, cuando ya están articulados, es lo que deberían saber. En la cara anterior forman un canal. ¿Cómo se llama? El canal carpiano. Se convierte por la presencia de este ligamento en túnel carpiano. Por lo tanto, la cara anterior de los dos hileras de los huesos del carpo van a formar el piso del canal. ¿Quién forma la pared lateral? Tubérculo del escafoides y la cresta del trapecio. Aquí tienen la cresta del trapecio, mira. Es la cresta del trapecio, el tubérculo del escafoides. Limitan la pared externa del canal del carpo. Si hay pared lateral, tiene que haber pared medial. ¿Y quién limita la pared medial del canal del carpo? Pisiforme por arriba y el uncus del ganchoso por abajo. De esa manera forman la pared medial y se convierte en canal carpiano. ¿Cuándo es túnel? Cuando viene el retináculo. El retináculo es el ligamento anular anterior, va desde el tubérculo del escafoides, cresta del trapecio hacia adentro. Son fibras transversales. Va a ir al pisiforme y al uncus y lo va a convertir en un túnel osteofibroso. Y dentro de ese túnel se encuentran los tendones de los flexores. Flexor superficial de los dedos, flexor profundo de los dedos y un nervio que va a atravesar por la mitad de ese túnel. ¿Qué nervio creen? El nervio mediano. En traumatología ustedes van a manejar presiones, ¿no? Y dentro de este túnel carpiano hay una presión. Cuando la presión se eleva, comienza a atricionar al nervio mediano. Y por ende, en los movimientos de flexión y de extensión, el paciente presenta dolor e impotencia funcional. Si el problema está más complicado, adormecimiento de los dedos de la mano, sobre todo de los primeros 4. A eso se llama el síndrome de túnel carpiano. Así es que lo que les voy a preguntar es el síndrome de túnel carpiano. Primero, ¿cómo está formado el canal carpiano? ¿Qué nervio es comprometido en el síndrome de túnel carpiano? Aparte del nervio están los tendones de los flexores, superficial y flexor profundo de los dedos. Ahora, ¿cuándo puede haber síndrome de túnel carpiano? Cuando se inflama la articulación de la muñeca, fractura del escafoides,
fractura del grande, una herida que se ha infectado, también te puede dar el síndrome de túnel carpiano. ¿Se acuerdan, verdad? Eso es lo más importante. Entonces, eso es lo que yo debería saber de la mano. Otro dato importante de la mano. La mano y el antebrazo tienen su propio eje, ¿no? Ya hablamos el eje de la mano y el eje del antebrazo. ¿Por qué dedo pasa el eje de la mano? Roberto. Correcto, por el dedo medio, por ahí pasa el eje de la mano. Entre los huesos del carpo, ¿cuál hueso creen que está situado en el eje de la mano? El hueso grande, el hueso grande. De ahí alrededor de ella están el resto de los huesos de la mano. Entonces, el hueso que está en el eje de la mano es el grande. Acuérdense, posible pregunta, ¿no? El eje de la mano contiene al hueso grande ahí como punto intermedio. Por ese hueso va a lanzar. Bien. Luego el resto no necesito que aprendan sus caras, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, nos vamos a los metacarpianos. Extremidades superiores se articulan con las caras inferiores de la segunda hilera. Por ejemplo, la cara inferior del trapecio se articula con extremidad superior del primer metacarpiano. Es una articulación de tipo celar, silla de montar. Ahora, el extremo superior del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, ya son articulaciones planas, ¿no? Solamente celar es trapecio metacarpiano. El resto son articulaciones planas. Pero lo interesante es lo siguiente, vean, a ver, el segundo metacarpiano, vean bien, el tercer metacarpiano en su cara posterior presentan apófisis estiloides. ¿Para qué? Para inserción de los tendones de los músculos extensores radiales. Extensor radial largo, extensor radial corto del carpo, porque también hay tendones flexores radiales. El cuarto metacarpiano no tiene ningún apófisis estiloides. El quinto otra vez tiene apófisis estiloides. ¿Quién se inserta? El extensor cubital. En apófisis estiloides del quinto metacarpiano se inserta el extensor cubital, cubital posterior. Me voy a ir a la parte anterior, que no quiero ser desprendido. Ahora vean, en el pisiforme termina otro músculo, es el músculo flexor cubital. Más abajito el extensor cubital, apófisis estiloides del quinto, ¿verdad? Habían extensores radiales del carpo, ¿verdad? Deberían ser metacarpo porque terminan en apófisis estiloides de los metacarpianos, y no así en el carpo, ¿verdad? Pero vean, aquí está el músculo flexor radial del carpo. ¿De qué músculo estoy hablando? Del palmar mayor. Justo pasa por dentro de la cresta del trapecio y se inserta en apófisis, mejor dicho, en extremidad superior del segundo metacarpiano. Eso significa que el segundo metacarpiano inserta dos tendones, flexor radial del carpo y el extensor radial largo del carpo. Y listo, así insertan tendones esos músculos, esos huesos metacarpianos. Extremidad inferior se ensancha a manera de una cabeza y se articulan con las cavidades. De todos los metacarpianos forman articulaciones condilias. Son condilias. A cada lado presentan tuberosidades para sus ligamentos.
El cuerpo de estos metacarpianos es triangular. Hablamos de cara cubital, cara radial y cara posterior. Lo interesante es que los metacarpianos han formado unos espacios interóseos. Ahí están los músculos interóseos. Hay palmares y hay dorsales. Están completados y señalados por los músculos interóseos. Los falanges, extremidades superiores con su cavidad glenoidea, su tubérculo lateral, medial. Su cuerpo solo tiene cara anterior, cara posterior, no es triangular. Su extremidad inferior más bien tiene polea, o sea, tróclea. Por lo tanto, la articulación de los falanges proximales con las segundas son trocleares, de las segundas con las terceras también son trocleares. Solo la extremidad inferior de falange distal no es articular, termina en una herradura. En la cara posterior es donde va a estar en relación con el lecho unguial. Nada más. Eso ocurre con los falanges. Los falanges son los que van a formar los dedos. ¿Qué ocurre si el paciente no tiene dedos? ¿Cómo se llama? Sindactilia. Y si tiene más de 5 dedos, polidactilia, ¿no? Son malformaciones que pueden darse, ¿no? En la antigüedad, en el mundo antiguo, habían hombres que tenían 6 dedos. ¿Quiénes creen? En el mundo antiguo, o sea, antes del diluvio. Los hijos de ángeles caídos, ¿no? Ellos tenían 6 dedos, ¿no? Eran los famosos gigantes, ¿no? Medían no sé cuántos metros, tenían 6 dedos en la mano. Eran las personas que dominaban, ¿no? Y esos eran los ángeles caídos, ¿no? Y esto había comentado en la charla hace unos 10 años atrás, y todos codeaban a su compañero así, ¿no? Cuando había tenido polidactilia y le decían hijo de ángel caído, ¿no? Pero era simplemente más que una malformación, ¿no? No es que era hijo de ángel caído, ¿no? Pero ya los chicos son plegados, molestan, ¿no? Entonces, vean, eso ocurre con la mano. Veamos radiografías. Estaba viendo esto ahora, hay que volver a pegar. Dame asiento, por favor. A ver, yo voy a ir mostrando y ustedes me dicen. ¿Qué hueso es esto? ¿Qué hueso es? Escafoides, tubérculo de escafoides y cresta del trapecio, pared lateral del canal carpiano. ¿Qué hueso es esto? Pisiforme por arriba y el gancho del ganchoso pared medial. Todo esto es el canal carpiano. Así, ¿no? Luego se convierte en carpiano. ¿Qué hueso está fracturado de la mano? Escafoides, ¿no? Semilunar, piramidal, pisiforme. Hueso trapecio, trapezoide, ahí sí apenas se logra ver. Hueso grande con su apófisis, ¿no? Que va al cuarto metacarpiano, y el ganchoso, ¿no? Apenas aquí la sombra del gancho. ¿Qué tipo de articulación es trapecio metacarpiana? Celar. El resto, planas, ¿verdad? Agrandado, se puede ver también fractura del escafoide. Bueno, esto también han visto. Aquí, mira, lo que ha estado ocurriendo acá es una consolidación. En otras palabras, el paciente tenía fractura, pero no ha sido tratado médicamente, ¿no? Primero, hay una fractura en el cuerpo, en su parte más inferior. Segundo, mira cómo se ha ido aplastando y ha ido formando el tallo semilunar, piramidal y el pisiforme. Se ha ido fusionando a la cabeza de la ulna, ¿verdad?
En esta otra, fractura en dónde? Del cúbito, ¿no? Y extremidad distal del brazo. Escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio. Mira su cresta, se nota, ¿no? El trapecio, ¿no? Luego encontramos trapezoide, grande, ganchoso. Aquí es una luxofractura, mira, y cómo se ha quedado su apósito estiloides del cúbito. Y de paso está desviado la mano hacia afuera, ¿no? Una deformidad total así, ¿no? Una caída de esas brutales ha debido ser para dejar con una luxación y fractura a extremidad distal del labio. Lo mismo, ¿no? Fractura a nivel del siempre escafoides, ¿no? Cuando yo tengo pacientes con trauma en la mano, siempre debo descartar si no está fractura de escafoides. ¿Por qué? Porque esa arteria llega a su vez semilunar y piramidal. No siempre, ¿no? Pero puede llegar y a veces la arteria se cercena y puede dejar con necrosis a toda la primera fila del brazo. A ver, ¿dónde están viendo en esa radiografía fractura? En el hueso que está en el eje de la mano, ¿no? En la cabeza del hueso grande. Para que vean, ¿no? Cómo estos huesitos también pueden llegar a fracturarse, ¿no? No sabes cómo siempre tendrías que caerte para romperte los pequeños huesos, ¿no? Debe ser terrible, ¿no? Acá, esta es fractura típico llamado de Colles, ¿no? Cuando el dorso de la mano más el radio se va para atrás, se llama fractura de Colles. Cuando caes, ¿no? Apoyando la palma de la mano. Pero a veces puedes caer así, y se viene hacia adelante. Eso se llama fractura de Colles invertida. Fractura de Smith, ¿no? No os voy a preguntar, ¿no? ¿Cómo es la fractura de Colles? Nada. Voy a decir que parte de que el hueso está fracturado. Simplemente esos términos Colles, Smith, ya en cuarto año aprenderán, ¿no? En cuarto año. Pero que ustedes me digan, está fractura del extremo distal del radio, bueno, pues ya es distinto, ¿no? Conocimiento de anatomía. A ver, ¿qué más tenemos? A ver, ¿dónde ven la lesión? ¿Qué metacarpiano está? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Ahí está, ¿no? En quinto metacarpiano, muy, ¿no? Entre el diáfisis y su extremidad distal, ¿no? Ese es el famoso fractura de boxeador, ¿no? Cuando uno está borracho, cuando está frustrado, le da la pared, ¿no? Y listo, ¿no? Con una deformidad, ¿no? En la mano. Entonces, cuando tú ves ahí, vas a ver, ¿no? Esta fractura. ¿Por qué se llama fractura del boxeador? Porque es típico, ¿no? De esa lesión de los que boxean, ¿no? ¿Alguien practica boxeo? Bueno, con frecuencia pueden lesionarse en el sitio, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Es el mismo, ¿no? Fractura del boxeador. También se ve fracturas en los falanges, pero es muy raro, ¿no? Que alguien te haya aplastado, cuando estés haciendo una piedra te haya caído, una gata que se ha zafado te ha aplastado, etcétera, etcétera, ¿no? Son fracturas sobre todo en accidentes laborales. Y listo, eso era mal. A ver, el día lunes